Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. El día de hoy comenzamos con arte Jikook, basado en un momento que ya lo había visto yo, que muchas artistas habían estado convirtiendo este momento con un gimnasta en arte. Aquí nos toca también con la pareja del Jikook, porque son de esos momentos que se vuelven tendencia, bueno, para que no digan que no estamos en todos. Ahora, ya varios países de Latinoamérica tienen lo que es la colección de BT21 por McDonald's y se anuncia que también México lo va a tener. Lo que yo me quedo pensando es si hicieron 800 millones de figuritas, porque obviamente todos vamos a querer el nuestro y eso se pone muy difícil. Ahora también en este video vamos a tener bastante arte petit. Este es una belleza, el Jikook en chiquitito, pero la versión super mini de Jimin me robó el corazón. Pero vamos a tener de esto muchísimo el día de hoy en esta vuelta que le vamos a dar al canal. Me parece que ya Colombia y Ecuador ya están en esta onda del BT21. Las tiendas se ven bien bonitas. Digo, si así van a poner las de México, ¡ay, qué emoción cuando vayamos! Lo que sí es que lo que les digo es que la rebatinga va a estar buenísima por las figuras. Obviamente todas vamos a querer tenerlas todas, pero por ahí he visto algunas fans, creo que por acá más adelante lo vamos a ver, que lograron y consiguieron tener únicamente la de Jimin y Jungkook, es decir, Jimmy y Cookie. Se me hizo súper lindo. Acá creo que está, vean, ¡tarán! Aquí está la super chica que tuvo la suerte de que le salieran estas dos. Creo que con eso yo igual me conformaría, pero estar ahí, vean ustedes qué belleza. Ay, no, se adornaron súper lindo. De verdad, si pusieran las tiendas, si ustedes están en alguno de esos países y me lo quieran compartir, cuéntenme. Acuérdense que ahorita todo lo que compartan, los mejores comentarios van a salir en un especial a la semana donde vamos a platicar de todas esas cosas hermosas que ustedes tienen de duda, comentan y me ayudan muchísimo. Jimin coreografió y grabó esta increíble versión de baile para nosotros y luego inmediatamente practicó para la presentación en vivo de Who y también grabó la versión acústica. Lo amo tanto, es que ya sabemos que Jimin trabaja con un amor y unas ganas, siempre está haciendo lo mejor para nosotros. Mucho arte petit y lo que se viene con Are You Sure, porque estoy segura que no vamos a parar de encontrar momentos maravillosos. Este petit art que también me enamoró el día de hoy tiene que ver con el lanzamiento de Be Mine, porque así fue como vimos a Jimin. Ahorita más adelante en mi feed van a encontrar muchas imágenes. Ahora a Jimin con un piercing en el labio se ve súper sensual. Hablando de arte hermoso de Jimin, ustedes me perdonarán, pero este no tiene nombre, es una belleza y queda muy propio para viernes, no sé ustedes. El día de hoy vamos a estar con mucho arte porque pues ahora sí que así estuvo saliendo una gran cantidad de arte, muy llamativo donde podemos ver inclusive diferentes rostros de Jimin. O sea, van a encontrar uno general, pero por lo menos yo vi otros dos rostros más. Si ustedes ven alguno otro, cuéntenme para que lo platiquemos. Y desde el día de ayer, Be Mine ya está disponible en su versión en inglés. Esto desde las redes oficiales de los chicos, que todo estaba más bien, era un visualizador con diferentes imágenes que se repetían y solo al principio y al final del video dice al terminar de grabar Be Mine y como aplaude hacia arriba nuestro precioso Jimin. Se vio tan poquito. Hablando de arte magnífico, este también está estupendo. Me encantó el estilo de las artistas cuando trabajan así con lápiz y nos crean estas maravillas de arte, es que es muy impresionante. Este también petit art que es una belleza. Vean ustedes, se ve tan dulce, o sea, realmente se ve muy dulce este arte de Jimin y también ya está aquí disponible. Les recuerdo que también todo esto pueden descargarlo directamente en nuestra página de Domina y su Imperio Romano en Facebook, así que por allá las voy a ver. Una vez más, como notarán, es que hay algunos temas que realmente me apasionan muchísimo. Tengo muchos momentos de Jimin acá para que me sigan y no se pierdan de nada. Hablando de nuestra cuenta regresiva, una vez más patrocinada por McDani y la cuenta regresiva regreso de BTS, pues nos dicen que ya solo nos faltan 75 días para que regrese Hobby, 322 para el regreso de Yoongi, 311 para el regreso de Tae y de Nam y 312 para el regreso de el Jikook. El petit art de McDani que se ha propuesto cada día en lo que los chicos regresan saca un arte maravilloso. Hablando de arte maravilloso,
ustedes van a ver que siguen saliendo momentos buenísimos de Are You Sure, que el día de hoy nos regaló 2 shorts con Jimin y con Jungkook. Los dos tienen la misma duración, pero nos dieron momentos muy simpáticos. Fueron otros 2 mini teasers, esta vez combinados con música de ambos, es decir, el de Jungkook con música de Jungkook sale Seven, y en el caso de Jimin sale Esmeralda Garden Marching Band. Muy bonitos teasers y ya están disponibles. Hablando, por cierto, de Jimin, estos artistas siguen trabajando como locas y siguen promoviendo también a Jimin y el arte de Jimin. Calico Cat nos confirma que, según sus fuentes, el primer episodio de Are You Sure va a durar 55 minutos con 57 segundos, mientras que el segundo episodio dura 1 hora, 12 minutos y 7 segundos. O sea, juntos los 2 shorts de los chicos tenemos esta comparación de ambos haciendo cosas muy graciosas y muy tiernas. La verdad es que yo iba a sacar el video temprano, pero siempre que me pasa que lo quiero sacar y digo, me voy a esperar tantito más por si algo más sale, efectivamente los chicos me sorprenden. Y ahora tuvimos esto de Are You Sure, que no sé ustedes, pero a mí me hizo el día poderlos ver así de bonitos. Una vez más, porque no me canso de verlos, pero casi se nos caía ahí Jimin. La verdad, muy buen agarre de sus zapatos y de sus botas invernales para evitar que se diera con todo. Y aquí tenemos pues la comparación musical de uno y del otro. Muy, muy lindo teaser, y ya solo estamos a 6 días para poder ver los primeros 2 episodios, pero hasta el momento sabemos que ya estamos preparadas para esto. Necesitamos ver a nuestro Jungkook. Creo que va a ser un momento inolvidable y vamos a estar comentando cada uno de los episodios y nuestros momentos favoritos para que ustedes también estén listas y sepan que en cualquier momento vamos a estar hablando de sus momentos favoritos también acá en el canal, para que se preparen. Ahora, este fin de semana también les quiero hacer un especial dedicado a esta cuenta que es Pochoclo1306, porque se dedica a todo lo que tiene que ver con recomendaciones de fanfics de el Jungkook. En este caso aquí les dejé en mi feed un hilo que trata acerca de una temática en específico, que es como a ella le gusta hacer, que sería chico nerd por chico popular, y nos recomendó diferentes fics. La mayoría de estos los recomienda en AO3 o Archive of Our Own. Yo generalmente he intentado leer en otras plataformas, pero les soy sincera, por algún motivo extraño me siento más cómoda en Archive of Our Own, pero ustedes ya me comentarán, porque a veces, como les decía, inclusive busco, pero como que no me acomodo con otras plataformas para leer fanfiction. Hablando de los imperios romanos, bueno, pues resulta ser que esto es un imperio romano, por si ustedes se lo preguntaban, para que nos visiten en Domina y su imperio romano, es no dejar de pensar en una persona, una situación, y en este caso sería Jimin y el Jungkook. Yo casi todo el tiempo de mi día estoy pensando en ellos. Digo, por si no se habían dado cuenta, casi toda mi vida gira en torno a estas dos personitas y todo lo que significan para mí. Por eso es que los invito a que ustedes también me cuenten todo lo que significa para ustedes. Este fin de semana viene muy movido, espero poder sacar muchos videos que les debo. Todavía el podcast, 1000 disculpas que no lo he podido sacar, pero ya viene y voy a estar comentando justamente todas esas cosas que ustedes me dejan aquí en el canal, muchas un poco controvertidas, otras muy interesantes, otras muy educativas. Todo lo vamos a tener aquí este fin de semana en Boys We Love. Así que comienzo ya a despedirme, pero les dejo mucho arte del Jungkook. Algunas de estas cositas ya se las estoy poniendo en la pestaña de comunidad de aquí el canal, para que también vayan y lo visitan. Yo intento ponerle todo por todas partes para que ustedes se encuentren pues siempre con cosas muy emocionantes y bonitas, y con estas hermosas imágenes. Esta que me causó muchísima risa porque hacen una comparación con gatitos y luego nos hacen esta comparación con el Jungkook. Pues ahora sí que lo dejo, sobre todo con Jimin cantando, que se ve tan hermoso. Lo puse varias veces porque verdaderamente me emocionó mucho. El arte del Jungkook también, ¿qué les puedo decir? Aquí que esta soy yo literalmente rezándole todos los días a nuestro par Jimin para que esté sano y salvo y para pronto poder volver a verlo. Nos pasamos a retirar. Gracias a todos ustedes que están aquí conmigo. Como ven, no acabo, es que hay una cantidad de arte, pero ahora sí, con esta imagen me despido. Nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el siguiente video.